Bueno, esto es un poco lo que, un esquema que tenía por ahí guardado en algún lado de lo que es una gremial médica. Los procesos que vamos a ver en esta nueva capacitación, ¿se acuerdan que hasta la otra semana habíamos cerrado un poco los procesos de lo que es una prepaga o una obra social? La semana pasada arrancamos con los procesos de una gremial médica o una asociación de prestadores de salud, que como bien habíamos planteado son las organizaciones que están intermediando entre las obras sociales y los profesionales, digamos, médicos, ¿no?, que atienden a los pacientes. Llámese círculo odontológico, no sé, círculo de kinesiólogos, unión de kinesiólogos, asociación de kinesiólogos, asociación de psicólogos, todas esas asociaciones o conjunto o empresas que de alguna manera nuclean distintas especialidades médicas que permiten negociar con las obras sociales y de alguna manera intermediar entre la facturación y el pago. Entonces, nosotros lo que vamos a hacer es ver un ejemplo con un cliente que, bueno, que de alguna manera yo estoy participando en la atención, que es la Asociación de Traumatólogos de Entre Ríos, la AOTER, que un poco ya vimos la semana pasada, pero quiero hacer una introducción un poquito más Listo, sí, vamos a hablarlo con Rodrigo a ver qué es de lo lo que seguimos teórico. las instrucciones de él. ¿Cuáles son Y los cualquier cosa. grandes módulos que utilizan estas organizaciones? ¿Bien? Por un lado, bueno, básicamente administran los prestadores o los profesionales, bien, que en este caso venían a ser los socios de la organización. Uno para formar parte de una asociación de profesionales tiene que estar asociado, bien. A partir de ahí, bueno, el sistema tiene toda la administración de socios, que de alguna manera es similar a la administración de socios que vimos en la prepaga. Después vamos a entrar en detalle. Después se define el nomenclador. El nomenclador también, la forma de administrar el nomenclador es igual a lo que vimos en la prepaga, ¿bien? O sea, está el nomenclador discriminado por grupos y capítulos, con el nombre de las prestaciones, pero con la particularidad que en las organizaciones, en este tipo de organizaciones, por ejemplo, círculo odontológico, solamente están las prestaciones que tienen que ver con odontología, ¿no? En los de kinesiología, lo que tiene que ver con kinesiología y así. No es necesario cargar en estos nomencladores, si bien el SGAP, cuando se implementa, ya tiene implementado el INOS. Generalmente se trata de dejar las prestaciones que este tipo de organizaciones requieren, ¿no? En el caso de la AOTER, solamente están las prestaciones que tienen que ver con ortopedia y traumatología. ¿Bien? Y por otro lado, empezamos a negociar con las obras sociales. O sea, el gran fuerte de este tipo de organizaciones es que, como les decía la semana pasada, no es lo mismo que vaya un médico, por ejemplo, un traumatólogo, quien sea, a hacer valer sus honorarios médicos a una obra social como persona individual, que vaya a una asociación que lo nuclee a defender los honorarios o el trabajo de un conjunto de prestadores, que en este caso serían todos los traumatólogos de la provincia. ¿Bien? Obviamente que la fuerza en cuanto a la negociación va a ser mucho más grande. Esto tiene que ver también con que si no se ponen de acuerdo entre los valores con las obras sociales, aparece el famoso corte de atención médica. Es decir, si los traumatólogos, por ejemplo, no están de acuerdo con los valores que les propone OSPE, ¿no? Entre otras cosas, ¿no? El gran dilema tiene que ver básicamente con los precios, con los valores del trabajo. Lo que hace la OTER es decir, bueno, si no nos quieren pagar esto, no trabajamos con ustedes como obra social, es decir, a sus afiliados no los vamos a atender. Si un afiliado de ustedes quiere atención de un prestador nuestro, deberá pagar el honorario al médico de forma directa, ¿no? Obviamente que
para nosotros como afiliados o como pacientes, cuando vamos a pagar los honorarios de forma directa, el costo es más grande. Es más grande porque no está la cobertura, obviamente, de la obra social. Después lo vamos a ver un poco en detalle, ¿no? En el sistema. Bien, entonces teniendo esta relación, prestadores, es decir, la Asociación, de Ortopedia y Traumatología y las distintas obras sociales, lo que hace la organización es recibir de los médicos, de cada uno de sus socios, las órdenes de las atenciones realizadas por todas las obras sociales, ¿no? Mes a mes, o en el periodo que se define administrativamente, y se hace la famosa carga de órdenes en el sistema. Una vez que se cargan las órdenes, ¿sí? Recuerden que el médico atiende de distintas obras sociales, ¿no? Atiende de IOSPER, atiende de OSDE, Sui Medical, OSPACA, OFATUN, OSERCAC, OSPRERA, y la cantidad de obras sociales que existan, digamos, afiliados en la provincia, siempre y cuando tenga relación con la OTER, reciben las órdenes, finalizada la atención y finalizado el periodo de facturación, y la lleva a la OTER. La OTER lo que hace es recibir esas facturaciones y se ejecuta el proceso de carga de órdenes de tercero. Habíamos hablado un poco de este tema nosotros la semana pasada. La carga de órdenes tercero, que el SGAP lo llama así, carga de órdenes de tercero, tiene que ver porque las órdenes no son de la OTER, sino que son del prestador, que para la OTER es un tercero, ¿no? O sea, es una persona que no está dentro, sino que viene de afuera, la orden. En las distintas asociaciones este proceso se llama facturación. Cuando ustedes por ahí atienden a sus clientes, siempre cuando le dicen tenemos problemas con la facturación, este tipo de clientes quizás hace referencia a la carga de orden, ¿no? Que ellos le llaman el proceso de facturación. ¿Por qué? Porque en realidad tiene cierta lógica. La facturación de las asociaciones arranca desde la carga de órdenes. Bien, una vez terminada la carga, el sistema SGAP tiene un proceso que se llama facturación a obras sociales, que lo que hace es a esa carga de órdenes realizada por los prestadores, la junta en una factura para mandársela a las obras sociales. ¿Bien? Y a partir de ahí viene todo el circuito. La obra social decide qué puede pagar en función de esa factura, se le manda la documentación, se le manda a la obra social las órdenes. Nosotros hemos visto el proceso de recepción de facturación desde la obra social, es decir, que recibimos una factura, por ejemplo, de la OTER o de cualquier otro prestador, controlamos la facturación y le pagamos a la OTER. Entonces, la OTER, en este caso, recibe la facturación, recibe el pago, hace la cobranza de lo que las obras sociales nos informan, y en muchos casos la obra social puede cuestionar la facturación. ¿Bien? ¿Por qué? Porque los valores no son los acordados, la documentación no está bien presentada, falta la firma del profesional, falta la firma del afiliado, falta una orden que no está dentro de los papeles. Entonces, existen los famosos débitos y créditos hacia el profesional. En el SGAP hay opciones para esto, y una vez cerrado el proceso de facturación, se procede a la liquidación al prestador. Es decir, hay un proceso dentro del sistema donde se informan cuáles son las obras sociales que ya están disponibles para liquidar y se le paga al prestador. Entonces, desde que el prestador hace la atención médica hasta que cobra, pasa un periodo de tiempo bastante particular, o sea, puede ser entre 2 y 3 meses, entre que el prestador recibe en su cuenta bancaria o el pago, digamos, de la atención realizada al afiliado. ¿Hasta ahí me siguen? Perfecto. ¿Ninguna pregunta respecto del procedimiento? La idea es ir ahora al sistema. Bien. Me voy entonces al sistema. Bueno, acá estamos en el SGAP. Ya conocen
la interfaz, ya conocen los grandes procesos, perdón, los grandes módulos. Y estoy en una base de pruebas, como le decía, de la AOTER, la Asociación de Ortopedia y Traumatología de Entre Ríos. Cliente, obviamente, de ustedes, cliente integral, y una asociación ejemplo de este tipo de gremiales médicas, ¿no? Entonces, ¿qué cosas son iguales a una obra social o que se administran igual a una obra social? El nomenclador. El nomenclador se define desde el grupo de nomencladores, se le definen los capítulos, ¿sí? Y se define después el nomenclador, es decir, todas las prestaciones por nomenclador que están incluidas en el nomenclador. La diferencia de la OTER con quizás otros prestadores es que ellos utilizan un nomenclador específico, el famoso NUN o nomenclador único nacional, que está pensado para este tipo de especialidades, ¿bien? Donde lo dividen por complejidad, donde se divide el nomenclador por complejidad, desde la 1 hasta la 10, y donde cada prestación está incluida en cierta complejidad. Entonces, por ejemplo, vamos a buscar una prestación en particular, reimplante de un dedo, interesante el nombre, ¿no? Se llama así, el código es MS0901 y tiene complejidad, fíjense que el valor o la complejidad, le llama la OTER, así le llaman ellos, es complejidad 9, es NUN complejidad 9, donde se valoriza cada complejidad según la definición que ellos tengan. Entonces, cuando nosotros vamos a hacer la valorización con las obras sociales, definimos de alguna manera el valor por cada una de estas unidades según la prestación que corresponda. Ya lo vamos a ver un poco más en detalle eso, pero bueno, se administra el nomenclador, o sea, las prestaciones, la forma de cargar prestaciones y de administrarlas es igual. La diferencia está básicamente en el tipo de especialidad y o sea, de especialidad a la que nuclea la organización. Por ejemplo, ustedes también tienen como clientes el Círculo Odontológico de Paraná, que obviamente es una especialidad totalmente distinta, que se basa básicamente en prestaciones odontológicas, ¿no? En ese caso nosotros tenemos una serie de prestaciones que tienen que ver solamente con la parte dentaria del cuerpo humano. Es decir, que no vamos a encontrar todas estas prestaciones médicas, vamos a encontrar solamente prestaciones que tienen que ver con las cuestiones odontológicas. Por otro lado está la Unión de Kinesiólogos, ¿no?, de Entre Ríos, que también, para lo que es kinesiología, en el nomenclador existen creo que 3 o 4 prestaciones solamente que se refieren a los tratamientos kinesiológicos, para lo cual el nomenclador, cuando vienen a administrar, si tuviéramos nosotros un cliente como lo que es kinesiología, tendríamos solamente, en vez de tener 733 registros, como vemos acá, vamos a tener solamente 4 registros de prestaciones médicas o prestaciones, digamos, del nomenclador dentro de lo que sería kinesiología. Lo mismo psicología, ¿no? Y así quizás otras especialidades que manejan un conjunto de prestaciones quizás mucho más chico. En el caso de OTER, que un cliente bastante representativo en cuanto a la complejidad del uso del sistema, vamos a ver cómo lo administramos internamente. Bien, entonces, tenemos el nomenclador, la lista de prestaciones, ¿sí?, que yo voy a buscar, por ejemplo, todas las prestaciones que están dentro del nomenclador general, y nos encontramos con 731 registros de prestaciones habilitadas. Fíjense que tenemos la consulta como una prestación, la 420101 como una prestación genérica. Ellos, obviamente, como son médicos, ¿sí?, gran parte de su facturación quizás tiene que ver con la consulta en consultorio, la consulta médica, y después
tiene que ver con todo lo que es traumatología, ¿no? Que tiene que ver con las operaciones traumatológicas. Un dato no menor a tener en cuenta para que ustedes por ahí se imaginen lo que es la AOTER en diferencia quizás con otras especialidades médicas. El médico traumatólogo, cuando realiza una operación, voy a hacer una obviedad, pero es interesante que lo tengan en cuenta, no lo hace en su consultorio, ¿no? Lo hace en una clínica, lo hace en un lugar donde hay internaciones. Generalmente el médico no trabaja todo el día en la clínica, sino que solamente va cuando se lo llama por alguna cirugía en particular. Entonces el médico, el traumatólogo, puede estar navegando entre el Hospital San Martín, la Clínica Modelo, el Sanatorio Dentista, no sé, el ITEO sí es un lugar donde hay, es sí traumatológico, donde hay cirugías, pero generalmente el traumatólogo está navegando entre distintas clínicas para hacer su atención médica. ¿Esto qué significa? Que por ahí, por el lado de las obras sociales, cuando nosotros lo vemos en la obra social, vamos a ver que los honorarios de especialista del traumatólogo siempre vienen separados de lo que el sanatorio o lo que la clínica factura como cosa particular. Y por otro lado es interesante esto porque generalmente el traumatólogo no tiene la forma rápida de resolver la documentación que tiene que ver con una operación quirúrgica, ¿sí? Por ahí se tendrían que meter un poco más en lo que se realiza dentro de una clínica. El traumatólogo, una vez que termina su atención médica, tiene que juntar la documentación que respalda que hizo esa cirugía para después poder presentarla en la AOTER y para que la AOTER después pueda hacer la facturación a las distintas obras sociales. Eso como acotación al margen, después cuando entremos un poco más en la facturación me van a entender de qué es lo que les estoy hablando. Bien, entonces, la semana pasada hablábamos que para que una organización de este tipo funcionara, necesitábamos a los socios o los prestadores, la lista de asociados, ¿no? Que funcionan similarmente como con un convenio de asociados, al igual que una prepaga, mucho más simple de configurarse, pero en este caso tenemos 159 profesionales activos, socios de la AOTER. Por otro lado, tenemos los convenios prestacionales, le llaman acá, pero serían convenios con asociados, que tenemos en AOTER 3 cargados, pero básicamente el activo es el 1, que son los asociados de AOTER. Y por otro lado, tenemos que tener en cuenta las distintas obras sociales que existen, y en realidad, obviamente acá se van a cargar las obras sociales con las cuales tendríamos convenio o potencialmente podríamos tener convenio o convenios activos, ¿bien? Y por otro lado, los convenios con las obras sociales, es decir, acá cargamos la definición de cuánto una obra social me va a pagar a mí profesional por una prestación o una cirugía que haya realizado dependiendo del afiliado y de una obra social. Habíamos repasado un poco esto, quiero tratar de repasarlo mejor a este tema, porque es en este lugar donde se escribe la regla de negocio de la asociación para con la facturación y para con el pago a los profesionales. Es decir que para que las asociaciones de prestadores de salud funcionen bien en cuanto a su proceso de facturación, entiéndase proceso de facturación, tiene que ver desde la carga de órdenes hasta el pago a los prestadores. Si yo cargo bien los convenios con las sociales, este circuito es transparente. Este circuito termina siendo simple y el sistema lo hace sin muchos errores en cuanto a los valores que se terminan pagando el prestador. Entonces, vamos a ir a un ejemplo. Habíamos hablado la semana pasada, habíamos entrado a trabajar
modo de ejemplo con jerárquicos. Entonces, jerárquicos salud. Jerárquicos, bueno, es un prepago, ya lo conocen, está ahí en Santa Fe, bueno, que está bastante bien parado en la zona, o sea, es un prepago que compite con los grandes en la zona. Y bueno, y Aoter tiene un convenio con esta prepaga. ¿Bien? ¿Cómo se define el convenio? Un número de convenio, la obra social con la que se define, el nombre del convenio, que en este caso generalmente como hay un solo convenio por cada obra social, se le pone el mismo nombre, se especifica el nomenclador, bien, y después vamos a las configuraciones. Siempre un convenio con una social tiene que tener al menos un plan. Recuerden que el SGAP siempre valoriza las prestaciones por planes, entonces es obligatorio tener este registro que para la administración de las asociaciones no tiene mucha explicación, por así decirlo, pero necesariamente tiene que estar, podríamos ponerlo como obligatorio. Bueno, en el sistema hoy, a la hora de cargar tenemos que poner nuevo y especificar un plan, aunque sea, para poder realizar el proceso de la carga del convenio en cuestión. Después tenemos una ficha que es la facturación a las obras sociales, y acá es donde se define los conceptos de facturación, según cómo está discriminado las prestaciones dentro del sistema y según cómo están discriminados también los planes. En el caso de Aoter está todo definido a plan básico, o sea que solamente vamos a tener un concepto de facturación que es honorarios profesionales. ¿Por qué uno solo? Aoter es una institución exenta de IVA, por lo cual nunca va a poder facturar prestaciones con IVA o grabadas en IVA. Bien, esto es algo más contable, pero bueno, entiendo que de a poco van a ir comprendiendo más el tema del IVA y la discriminación en función a los tipos de entidades o tipos de condición frente al IVA entre las entidades que intervienen en el proceso de facturación. En este caso, Aoter es exenta, o sea que siempre va a facturar solamente prestaciones no grabadas. Y en el caso de los coseguros, existen algunas organizaciones que adicionalmente, como el COP, que es un cliente también de ustedes, el COP tiene dentro de su organización una prepaga, que es el SOS. Entonces también ellos lo que hacen es, dentro del proceso de facturación, incluir también lo que tiene que ver con el coseguro. Es algo muy particular en principio, diría yo, del SOS y del COP. O sea que por lo pronto no vamos a indagar mucho en la cuestión de la facturación de los coseguros, solamente nos vamos a centrar en la facturación que el prestador realiza para poder cobrarle a la obra social. Entonces, a modo de ejemplo, un profesional médico atiende 3 o 4 o opera 3 o 4 afiliados de jerárquico, de la rodilla, del hombro, del dedo, los opera, les lleva las órdenes con la documentación de las atenciones médicas o de las cirugías que hizo a la OTER carga en el sistema y luego con esta configuración lo que hace es facturársele a la obra social en este concepto, honorarios profesionales no grabados, todo lo que tiene que ver con este profesional y con todos los profesionales que atendieron a los afiliados de Jerárquico Salud. Seguimos con la configuración del convenio. Dentro del convenio tenemos la nómina de los prestadores, es decir, nosotros podemos definir, o la obra social podría decirnos, que hay un profesional al cual no le quieren derivar afiliados, ¿sí? Por ejemplo, vamos a suponer que este profesional, SPIL, no tiene un buen trato con la obra social, entonces la obra social dice que no se lo quiere atender. Lo que podemos hacer nosotros es ponerle una fecha de baja. A partir del 30 del 4 del 2021,
este profesional deja de estar activo en esta obra social. ¿Bien? Generalmente es raro que se dé esto, puede pasar, pero en algunos casos lo que hacen es directamente borrarlo de la lista de prestadores de la obra social. ¿Esto qué nos permite a nosotros? Que todos los asociados de la OTER, si son asociados, van a estar activos en una obra social, pero necesariamente tenemos que importarlos o traerlos o cargarlos en esta nómina de prestadores. Es decir, que si viene un nuevo socio de la OTER, cuando lo doy de alta, tengo que decirle que va a estar también activo en todas las obras sociales con las que tenemos convenio desde la OTER. Después venimos a lo que es la valorización de los componentes. Insisto en esto, la AOTER tiene un nomenclador definido que es el famoso NUN. Entonces es difícil encontrar un valor fijo como este, sino que generalmente todas las prestaciones que están nomencladas por el NUN, que generalmente empiezan con una letra, perdón, con una combinación de dos letras, según la parte del cuerpo que se atiende, y seguido de 4 números, que también define la complejidad. Ese nomenclador está valorizado según la complejidad. Entonces, cuando la AOTER negocia con las obras sociales, lo que hace generalmente es definir valores de complejidades, valores de cuánto está la complejidad 1 en cuanto a los honorarios, complejidad 1 en cuanto a ayudantes y complejidad 1, ayudante 2. Ayudante 1, bueno, la complejidad 1 no tiene ayudante 2, sino que la complejidad 1 solamente tiene un ayudante. Entonces podemos buscar, fíjense, una prestación que es complejidad 1, que solamente puede tener un solo ayudante. Entonces, cuando valorizamos esta prestación, lo que podemos suponer es que el sistema va a sumar el ayudante 1 más la complejidad del profesional, o sea, el honorario especialista. Bien, acá podemos ver un listado que nos va a mostrar un poco más, quizás más simple, los valores definidos para lo que es la AOTER. Estos son los valores a partir de la fecha actual, activos hoy, para con jerárquico. La consulta vale 868, es lo que le pagan al traumatólogo por una consulta médica, y después, según la cirugía que haga, esa cirugía se va a valorizar dependiendo la complejidad de la misma. Entonces, nosotros ya hemos visto hoy a ver si lo encuentro. Acá está, la reconstrucción del pulgar, por ejemplo. Fíjense que es el MS, lo voy a anotar así después probamos. S040704. La reconstrucción del pulgar, ¿no? Que es complejidad 7. Lo que va a hacer el sistema a la hora de valorizarlo es multiplicarlo por las unidades, ¿no? El honorario especialista va a valer 41.972, no se rompan el pulgar, más el ayudante, al ayudante se le paga casi 9.000 pesos, el ayudante 1 más el ayudante 2, que vale, fíjense que los ayudantes generalmente tienen el mismo valor, ¿no? O sea que para reconstruir un pulgar necesitamos 3 personas que estén en la cirugía. Bien. ¿Hasta ahí me siguen? Bien. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta ahí? Sigo entonces. Bueno, tenemos entonces el nomenclador.
Y ahora vamos al famoso proceso de carga de órdenes. Cada organización o cada cliente que ustedes tienen de este tipo, por ejemplo, la que está en Formosa, APS, el COP, ¿no? El Círculo Ontológico, la AOTER, bueno, la de Rafaela, la MDC, no sé si me olvidó otro, pero cada uno de esos, el Colegio de Santiago del Estero, cada uno de esos clientes que ustedes tienen, tiene realizado un proceso de carga de órdenes hecho a medida. ¿Bien? Esto es así. Entonces, para la OTER se hicieron también algunos procesos de carga de órdenes. Fíjense que desde la opción carga de órdenes de tercero se habilitan los distintos procesos de carga de órdenes. Y para cargar órdenes hay distintas opciones de carga de órdenes. Bueno, una es la importación de archivo. Ya lo vamos a ver, no quiero entrar tanto en esa, pero la importación de archivo tiene que ver con que algún prestador me mande un archivo con las órdenes ya cargadas o procesadas por su sistema, ¿no? Por ejemplo, acá tenemos la importación de ITEO. Pero generalmente lo que se hace es una carga de órdenes según la modalidad definida por la organización. Acá tienen definida, por ejemplo, carga de órdenes de primer nivel y carga de órdenes de segundo nivel. Y esto tiene que ver con el lenguaje que maneja el cliente, o sea, la OTER en este caso. ¿A qué le llaman primer nivel y a qué le llaman segundo nivel? ¿Sí? En otros lugares, por ejemplo en APS, le llaman carga de ambulatorias o carga de internación. Entonces dividen. ¿Bien? Entonces, acá lo que hizo la OTER es decir, bueno, todo lo que es primer nivel tiene que ver con las consultas médicas, todo lo que el médico hace en el consultorio. ¿Bien? Y segundo nivel tiene que ver con todas las cirugías, es decir, lo más complejo. Entonces, cuando venimos a la definición de carga de primer nivel, nos vamos a encontrar con una interfaz de carga de órdenes pensada para la OTER. Es decir, que esto que estamos viendo acá no lo vamos a ver en el COP, no lo vamos a ver en APS, no lo vamos a ver en el Colegio de Santiago del Estero. Quizás pueden encontrar algo similar, pero generalmente se hace una carga de órdenes a medida del cliente. Entonces, vamos a proceder a carga de órdenes para un prestador, que es lo que se llama el proceso de facturación. Tengan en cuenta que la OTER recibe algo de 100.000 órdenes por mes, entiendo yo, capaz que más. ¿Bien? O sea que este proceso tiene que ser rápido, tiene que ser práctico y de alguna manera evitar el error de la carga humana. ¿Cómo funciona esto? Nosotros generalmente, si nos vamos a una obra social, la obra social nos atiende y nos da una orden para ir al médico. En eso creo que ya estamos bastante entrenados en el tema, porque nosotros somos los que de alguna manera ofrecemos el sistema a las obras sociales para darle las órdenes. Entonces, una orden tiene un formato como este. Acá agarré una que tenía guardada en PDF, ¿no? Una orden, en este caso es una orden unimédica, impresa por nuestro sistema, pero podemos encontrar una orden de IOSPER, una orden de OSDE, una orden de jerárquico, órdenes de distintos sistemas que obviamente no están impresos igual al nuestro, pero sí tienen generalmente la misma información que al médico le importa y que a la obra social le interesa. ¿Cuáles son los datos importantes? El número de orden, el afiliado, el plan al que pertenece el afiliado, la prestación, la fecha de emitido y demás, bueno, y la prestación que autoriza, y esos son los datos que de alguna manera me validan a mí como profesional, suponte que yo sea un traumatólogo, atenderlo a este afiliado. ¿Bien? Entonces, cuando nosotros vamos a cargar esta orden, lo que hacemos es decirle al sistema los datos de esta orden. Tenemos que cargarlo acá. Por eso se llama carga de órdenes de tercero, porque la orden es de una obra social que la informamos nosotros al sistema
para después procesarla en un proceso de facturación, valga la redundancia, y cobrársela para pagársela al médico. Entonces, ¿qué datos son relevantes para la OTER? La fecha de periodo de la facturación. Generalmente se definen periodos de facturación o periodos de carga de las órdenes para poder tener una lógica en ese circuito. Es decir, yo cargo órdenes estamos en mayo, cargo órdenes de abril, facturo órdenes de abril, cobro órdenes de abril, pago las órdenes de abril. Entonces, se define un procedimiento administrativo que tiene que ver con esta imagen que le mostraba hoy. Se define un procedimiento administrativo. O sea, yo no puedo cargar órdenes en cualquier momento y facturarlas en cualquier momento. ¿Por qué? Porque cuando nosotros acordamos, hacemos los convenios con las obras sociales, la OTER hace un convenio con la obra social, lo que hacen es definir los tiempos de facturación y de cobranza. Y también, de alguna manera, eso se le dice al profesional: mirá, si vos presentás las órdenes antes del 15, las vas a cobrar antes del 30. ¿Bien? Entonces, de alguna manera, se definen administrativamente esos procedimientos y esos tiempos para poder cumplirlos administrativamente. ¿Por qué? Porque si no, termina siendo por ahí medio desordenado. El sistema te da las herramientas para poder tener esa información y para poder ajustar al procedimiento definido por la organización y a los convenios o a las fechas convenidas para con las obras sociales y con los prestadores. Entonces, es importante definir un periodo de carga, por eso es el primer dato que me pide, para empezar a cargar la facturación. Entonces yo digo, bueno, estamos cargando el periodo de abril, ¿bien? Y acá empiezo a cargar. En este caso, fíjense que el proceso de carga está pensado por efector. En algunas organizaciones, por ejemplo en APS y en AMS, se carga por obra social. ¿Bien? Eso obviamente, como les decía, lo define la organización conforme le parezca más práctico y conforme tenga la relación con las obras sociales. Yo acá lo que voy a hacer es respetar el procedimiento definido por la OTER y cargar por efector. Entonces, elijo el prestador y ahora voy a cargar de ese prestador todas las cosas que tienen que ver con jerárquicos salud. Jerárquicos. Bueno, obviamente que los chicos de carga ya se saben todos los códigos y escriben el número de la obra social acá. No es mi caso. Ahí está, 330. O sea, cargan el número del profesional, cargan la obra social, les aparece cargan el convenio, les aparece la obra social y cargan la fecha de la orden, ¿no? Y acá empezamos a cargar cómo carga a OTER lo que es el primer nivel. Fíjense que en este caso no me pide los datos del paciente o del afiliado y tampoco me está especificando de alguna manera lo que tiene que ver con las fechas específicas de la orden. Yo podría acá, que así lo carga OTER, como no le interesa el dato del afiliado, solamente la cantidad de consultas de este prestador en esta obra social, yo podría poner que él atendió a 10 afiliados de jerárquico. Entonces el sistema lo que hace es multiplicar las 10 órdenes por el valor de la consulta. ¿Se acuerdan que decía 868 el valor de la consulta? Entonces el sistema acá me está diciendo que a OTER, perdón, el doctor Artucio me presentó 10 consultas de jerárquico por 868 pesos cada una. Y le doy guardar. Y así, y ahora sigo con otra obra social, vamos a suponer que también trajo de IOFA. ¿Ah? De IOFA trajo 3. 3 trajo de IOFA. Y también trajo de, vamos a poner, no, de IASAMA. Vamos a poner Acá Salud. Y de Acá Salud trajo otras 8. Bien. Este es el proceso de carga definido por OTER.
Si nosotros vemos cómo lo definió, por ejemplo, APS a la carga de consultas, creo, no me acuerdo bien, pero APS lo que hace es pedir entre esta carga también el paciente, lo que a mí me limitaría a tener que cargar una por una las consultas. Bien. Es decir, no podría poner 10 consultas de un paciente. Si me pide el dato del paciente, tengo que cargarla una por una. Y acá termina el proceso de carga. El proceso de carga, de la carga de la orden termina acá. Después vamos a ir a los controles, pero termina acá el proceso de carga de lo que tiene que ver con primer nivel. Vamos a ir ahora a cargar órdenes de segundo nivel. ¿Qué significa el segundo nivel? Como les decía, tiene que ver con prestaciones ya de cirugías o de operaciones hechas por el prestador en clínicas o en algún sanatorio. Fíjense que elijo el proceso que es carga de segundo nivel y la cantidad de campos que me estás pidiendo ahora es otra. Acá sí me pide el afiliado, la fecha, el número de NUC, que en el caso nuestro sería el número de orden. Y empezamos a cargar entonces, ¿no? Fíjense que también es por prestador. Vamos a elegir el mismo convenio con la obra social. La fecha de la orden, y acá obviamente que tendría que tener una orden como esta, pero ya no sería consulta médica, ya sería, por ejemplo, el código de reconstrucción de pulgar. Vamos a poner acá el número de orden. El número de orden, si fue impresa por el SGAP, por ejemplo, por nuestro sistema de una obra social, empezaría con 5 y tendría un número así. El afiliado, fíjense que en este caso es interesante porque los afiliados no están registrados en la base de datos de la OTER, porque son afiliados de la obra social. Entonces yo pongo un número de documento, puedo poner cualquier número de documento, obviamente que la idea es cargarlo a conciencia, y me pregunta el nombre del afiliado. En algunos casos, el dato del nombre quizá no es tan obligatorio, y en otros sí, dependiendo de, insisto, la definición de la organización. Acá voy a cargar mis datos como paciente, ¿no? El sanatorio, podría especificar en qué lugar se atendió, el diagnóstico, y el código. Fíjense que ahora pongo reconstrucción de pulgar, me trae la prestación tal como se le definió en el convenio, y me trae los valores definidos en el convenio. Acuérdense que nosotros habíamos puesto, según la complejidad, cuál es el valor según la participación de cada profesional. En este caso, el sistema me propone que la prestación la hizo toda el mismo médico. Yo acá tendría que cambiar, en realidad no la hizo Artullo solo. Y acá, bueno, me muestra muchas veces un prestador. Vamos a cambiar, voy a elegir cualquier otro, ¿no? de la lista. Esto, bueno, es un error del sistema. Y así se cargan las órdenes. A Otera esto le llaman los trípticos, ¿no? Un nombre medio raro que le ha puesto a la forma de carga. ¿Por qué? Porque generalmente en la OTER se definió un documento de registración que obligatoriamente tienen que cargar todos los profesionales que están en la OTER. O sea, ellos, una vez realizada una operación, tienen que cargar este documento, ¿no? Que tiene que poner acá, que lo cargan o sea, lo que hacen es escribir en el PDF que está publicado en la página, internado en por ejemplo, ¿no? Profesional. Todo esto lo hace el profesional hoy
desde la página de OTER. O sea, entra a la página de OTER y descarga esto, el PDF, lo escribe, así como lo ven. Una vez que lo escribe, lo imprime, lo firma y después lo manda a la OTER, junto con la documentación que le dan en el sanatorio. En la OTER se procede con ese documento a hacer esta carga. Esto es una de las cosas que hay que después mandarla al SGAPI, digamos, ¿no? Acotación al margen, para evitar hacer la recarga de nuevo que ya hizo el médico desde el PDF. Pero bueno, y guardamos. Así de simple es el proceso de carga de las órdenes. Yo voy a ir cerrando el circuito y la semana que viene lo vamos a repasar o vamos a profundizar un poco más. Pero así se cargan las órdenes. Hay listado de control para ver si la carga está bien hecha, el sistema me permite modificar en el caso que ya haya puesto un código que no era el correcto. O sea, pude haber cargado, por ejemplo, en vez de reconstrucción de pulgar, era reconstrucción del índice, no sé si existe, pero como ejemplo. Entonces puedo ir a modificar la carga realizada. Pero una vez que me aseguro que está bien hecha la carga, lo que hago es la facturación a la obra social. Perdón, me equivoqué de módulo. Facturar prestaciones a la obra social. ¿No? Voy a hacer el proceso de facturación. Seguimos, si vemos en la imagen, nosotros hicimos, primero nos aseguramos que la administración de los convenios de los prestadores y el nomenclador esté bien. Hicimos la carga de las órdenes, ¿no? Que en este caso hicimos la carga centralizada de las órdenes. Y ahora vamos a mandarle la documentación a la obra social y esa documentación tiene que ir con una factura que diga, a vos, obra social, te corresponde pagar vamos a abrir, te corresponde pagar bueno, acá lo que hace Autor es dividir por primer y segundo nivel, yo le voy a facturar todo, no voy a dividir. Fíjense que me aparece lo que cargué para ACA Salud, lo que cargué para Jerárquico y lo que cargué para IOSFA. Yo cargué órdenes de distintos profesionales para esas distintas obras sociales. Como les decía, existen tiempos acordados con distintas obras sociales y también existe distinto ranking de facturación entre las obras sociales. ¿Qué quiero decir con esto? Acá en la provincia, por ejemplo, tenemos más afiliados de IOSPER que de cualquier otra obra social, ¿no? Entonces, AOTER atiende más afiliados de IOSPER que de cualquier otra obra social, por una cuestión lógica. Lo mismo pasa con las otras obras sociales. No es lo mismo para un profesional o para la AOTER facturarle a IOSFA que facturarle a jerárquicos. O sea, ¿por qué? Porque la cantidad de facturación, el volumen de facturación y por consecuencia el volumen de plata es mayor para las obras sociales que más se trabaja. Parece una obviedad, pero es importante tenerlo en cuenta. Entonces, los tiempos y la forma de negociación y la responsabilidad en el proceso siempre está presionado por las grandes obras sociales o por las obras sociales con las que más se trabaja. Entonces yo podría decir ahora que lo que quiero hacer es facturarle a Jerárquico todo lo que le cargamos. No voy a facturar las otras porque todavía falta cargar o falta que terminemos de cerrar el proceso. Entonces voy a facturarle a Jerárquicos. Le facturo. ¿Por qué le facturo a Jerárquico? Yo podría decir que hoy es 13 de mayo y Jerárquico me va a pagar el 15, ya me puede pagar. Entonces yo le tengo que mandar la factura para que me pague. Entonces, lo que hago es realizar el proceso de facturación a las obras sociales solamente de Jerárquico. ¿Qué hizo el sistema acá? Me hizo una factura, básicamente lo que decía el sistema, facturación a la obra social, me hizo una factura a la obra social por un total de 68.640 pesos. Entonces, nosotros vamos a ver
por ejemplo, las cuentas corrientes. Vamos a buscar esta obra social. Así vemos esa factura. Jerárquico, la factura hecha hoy. Y acá tenemos la factura hecha recién por el proceso, por la plata que calculó el sistema. Entonces, insisto, si nosotros tenemos bien cargados los convenios, los valores y la carga se hace correctamente, la factura puede ir así a la obra social sin mucho dolor de cabeza, y sabemos que la obra social no me debería hacer débitos porque los valores son correctos. Si me hace débitos, lo ideal sería que no sea por los valores, sino de última por alguna documentación que no está bien presentada por el profesional o alguna firma del afiliado o alguna cuestión ya que tenga que ver con el afiliado en particular. Fíjense que en este caso me hizo una liquidación, la liquidación número 4206. Ese número de liquidación es importante porque es el dato que nuclea dentro del sistema a todas las prestaciones que están dentro de esa factura, ¿sí? Entonces, yo ahora a la obra social le voy a mandar esta factura impresa en un formato de factura, ¿no? Que se carga por AFIP, bla, 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 toda la cuestión comercial. Pero también lo que le tengo que mandar es un listado de las prestaciones facturadas. Entonces, me voy a obras sociales, listados, liquidaciones realizadas. Entonces acá voy a poner, no, este no. Esperen que me acuerdo cuál es el listado. Detalle de liquidaciones. Acá está. Se me perdió el listado. Acá está. Acá está. De este. Es por liquidación. Vamos a poner el número de liquidación que nos generó el sistema, que es la liquidación número 4206. Bien. Esto se le manda a la obra social con la documentación. En realidad, la OTER utiliza un listado distinto que debe estar entre los listados generados y demás, pero es un listado que tiene la información por profesional, por paciente, en el caso que se le cargue. ¿Bien? Fíjense, García Hugo Alberto y Artucio, ¿no? Fíjense que acá tenemos el código. El código es la reconstrucción del pulgar en las que participaron estos profesionales. Artucio. Esto va a la obra social. El total facturado es 68.640. Coincide con la factura, como corresponde. No debería no coincidir. La obra social recibe la facturación, el listado y la factura. Una vez que la obra social lo recibe, la OTER lo que hace es esperar la devolución de la obra social. La devolución de la obra social se da básicamente con el pago. ¿Ah? Te va a pagar toda la plata o te va a pagar menos y te va a informar los débitos. ¿Bien? Entonces, una vez que tenemos la cobranza realizada con el informe de débitos, procedemos a la carga de esa información en el sistema. ¿Preguntas hasta ahí? No, por ahora no.
Fátima, ¿te vas a preguntar algo? No, no, por ahora no, vamos bien. Bien. Bueno, quiero cortar acá porque creo que si avanzo con otro vamos a hacer la larga. La idea sería la próxima ver la carga de los débitos y el proceso de pago. Es decir, cerrar el circuito de alguna manera de todo lo que tiene que ver con la gremial. Y después vamos a empezar a entrar en los detalles. Pero como la gremial es más chica en cuanto al procedimiento, creo que lo podemos cerrar ya el jueves que viene. Si tiene alguna pregunta por ahí un poquito más de procesos más, eh, o más profundizar en algunos procesos que tienen que ver con la gremial, por ahí también podrían dejarme el comentario o comentarlo en el grupo y lo vamos complementando. Pero la idea ya sería la clase que viene cerrar el circuito con la liquidación de profesionales. Capaz que nos da para hacer otra clase más aparte. Así que si no hay preguntas, yo por hoy la doy por cerrada. Bueno,